Hola, bienvenidos a la Liga de los Expertos, un nuevo episodio de este podcast, un espacio para ustedes, para que conozcamos todo acerca de cirugía plástica y podamos despejar todas las dudas. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy común, una cirugía altamente preferida por nosotras las mujeres. Pero para esto, por supuesto, tenemos a uno de nuestros expertos. En esta, su casa desde hace más de 15 años, cirujano plástico, especializado en Brasil, egresado de Medicina General de la Universidad Javeriana en Bogotá. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor David Llamas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí listos a resolver muchas inquietudes que son muy importantes y es de fundamental importancia el tema porque en las redes cada vez se escucha un poco más. Bueno, vamos a hablar entonces de prótesis mamarias, ¿sí? Vamos a despejar todas estas dudas acerca de mama aumento, de pexia de senos, de cuándo retirármelas, pero vamos a empezar por el principio, doctor. Entonces, ¿a partir de qué edad una mujer puede realizarse una cirugía de senos? Bueno, esto cambió mucho, puesto que hace varios años lo hacíamos desde los 15 años, o sea, era demasiado pronto. Se vio que el desarrollo anatómico es importante y preferiblemente 17, 18 o de ahí para arriba es una edad un poco más adecuada cuando ya hay una formación anatómica completa y sabemos cuánto creció o cuánto se desarrolló la glándula mamaria para saber qué tamaño es y cuál es el tamaño que se debe colocar en cada paciente. Doctor, en ese orden de ideas, el tamaño que una mujer elija también debe estar ligado a la capacidad en su área de los senos, de los pechos. O sea, yo no puedo ponerme una prótesis 40 si mi capacidad es pequeña, si mi elasticidad es poca. Eso es muy importante puesto que las prótesis van detrás del músculo pectoral, pero se distiende toda la estructura, entonces la piel también se estira. Entonces, unas pacientes tienen más capacidad, otras pacientes tendrán menos capacidad y se debe hacer que sea, como quien dice, una evaluación completa de la anatomía. ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es la fisionomía? El tamaño del tórax, hombros y al mismo tiempo, cuánto le cabe, por así decir. En ese punto hay una cosa extraordinaria que pasó hoy en día, bueno, hoy en día no, de unos años para acá, y es que las mujeres reaccionaron y cambiaron positivamente desde el punto de vista que la mayoría cree que un equilibrio es mejor cuando va de acuerdo al cuerpo, porque hace unos años llegaban, doctor, póngame lo más grande que me quepa, lo cual era desafortunadamente no muy adecuado porque el equilibrio no es bonito, dejaba mucho de desear, a veces pasaba a ser algo, pero bueno, es respetable el gusto de cada una de las pacientes. Hay pacientes que hoy en día todavía quieren muy grande, pero la mayoría jóvenes dicen, yo quiero que vaya con mi cuerpo y eso definitivamente hace que se vea más natural, más aún. Puede que ni siquiera nadie se dé cuenta que la paciente tiene prótesis mamarias. ¿Y existen diferentes formas de prótesis o es una misma prótesis o diferentes texturas? Sabemos que hay varios tamaños, Sí. pero formas y texturas. Existen cambios o modificaciones o alteraciones de las dos formas, en cuanto a textura, en cuanto a tamaños, o sea, 3 tamaños, textura y formas. Yo diría que aquí en Colombia y en general nosotros los latinos preferimos las prótesis más redondas y más naturales, por así decir, que las, entre comillas, anatómicas que les gustan de pronto a algunos europeos, donde es como una gota y entonces hace que se vea el seno como un poco, por así decir, un poco caído. De tal forma, esa no la utilizamos mucho, utilizamos definitivamente la más redonda, que es más anatómica, pero sí ha cambiado también la estructura por fuera, como son. Hubo un tiempo que se utilizaban desde más antiguas, pues las de solución salina, después las prótesis de silicona pero texturizadas, después vinieron las microtexturizadas, después vinieron las nanotexturizadas, que de pronto son las que utilizamos más hoy en día, puesto que la membrana tiene que ver algo con la estructura del cuerpo. Se encontró que las texturizadas no son las ideales, inclusive producen o pueden producir una patología a lo largo de los años. Por lo tanto, las ideales hoy en día son las lisas y las nanotexturizadas. Definitivamente son las mejores.
Doc, entonces, en esa recomendación, que nos cabe como una recomendación si estamos buscando realizarnos un aumento de senos con prótesis, obviamente, ya sabemos que lisas, ya sabemos que lo ideal es que vaya de acuerdo a nuestro cuerpo, pero ¿qué otra recomendación tener a futuro? Yo debo conservar alguna garantía de la prótesis, debo saber qué laboratorio es, tengo que hacérmela con el mismo médico o cómo funciona ya, porque es un cuerpo dentro de mi cuerpo que pasa a ser mío y que se integra completamente. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Es un cuerpo extraño hecho para uso humano. O sea, tiene todas las características para que la reacción sea lo menos posible. Y por esto de la que la reacción sea lo menos posible, las estructuras han ido cambiando para que el rechazo sea menos. Aunque el término rechazo es poco común. Podría decirse que no existe, entre comillas, esto. De vez en cuando hay pacientes que tienen una inmunología diferente, una reacción del cuerpo diferente, pueden llegar a presentar una cápsula mamaria, retracciones, qué sé yo, pero eso es un porcentaje mínimo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando una paciente decide poner unas prótesis porque las necesita, ¿qué quiere decir las necesita? Imagínense una paciente con 18 años, 17 años, con su cuerpo muy lindo, muy equilibrado, pero aquí nada. No se siente bien. Hay que ver ahí la parte también, que es la parte aquí, la parte mental, cómo se siente la paciente, por qué no es feliz, por qué no es completa. No quiere decir que el cuerpo es lo más importante. Obviamente que tiene que estar todo equilibrado, pero esa paciente, cuando se hace la cirugía y ya tiene sus senos, realmente es muy feliz, está muy contenta, se viste diferente, es más alegre, es más espontánea. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene seguridad en sí misma al realizarse una cirugía de estas. Pero ojo, las prótesis no son para toda la vida. ¿Qué exámenes se deben realizar? Evidentemente, cada 2 años es mejor una ecografía. La ecografía nos va a decir cómo están las prótesis, si están bien, si están saludables. La vida media promedio es de 10 años. Yo he retirado pacientes con prótesis de 10 años, de 12 años, de 15 años, hasta de 20 años, de 22 años, y entre todas ellas van a haber prótesis malas, prótesis que se reventaron y prótesis que simplemente estaban bien, pero como digo yo, nada es para toda la vida. Por lo tanto, deben ser cambiadas cada cierto tiempo por seguridad para la paciente, puesto que ¿qué siente la paciente cuando la prótesis está rota? Puede que no sienta nada, nada. Ese es el inconveniente. Por eso debe estar haciendo una evaluación con su médico y debe guardar siempre los stickers. Siempre le entregamos a cada paciente qué tiene en su cuerpo, cuál es la marca, cuáles son las características, tamaño, número de serie. Y eso es importante porque le da seguridad al paciente que lo que le pusieron es algo seguro y aprobado por la FDA y de una muy buena marca. Entonces, yo me hago hoy una cirugía, ustedes me entregan los stickers, yo debo conservar esos stickers conmigo y debo siempre saber qué fue lo que me pusieron en el cuerpo, ¿cierto? El tamaño, el laboratorio, el año en el que me lo pusieron y tener esa información. Debo hacerme los exámenes mínimo cada 2 años, una ecografía, para confirmar que las prótesis estén en buen estado, porque puede haber una ruptura, no es usual, por lo que entiendo, y puedo no tener síntomas, pero puedo sí tener síntomas. ¿Y cuáles serían esos síntomas? Si yo digo, algo extraño está pasando con mi seno, ya llevo 2 años, 5 años operada, pero empecé a sentir algo extraño. ¿Qué podría estar sintiendo para yo asociarlo a que algo pasa con mi prótesis? Es probable que no sienta nada. Ese es el inconveniente. Pero de todas formas, como tú misma dices, no es usual que las prótesis se rompan. Y más se llevan tan poco tiempo. Más de pronto es importante ese tipo de ruptura cuando la paciente lleva más de 10 años. Allí sí. Pero sí es importantísimo tener en cuenta la realización de los exámenes y qué puede sentir la persona. Puede que sienta un poco de molestia, alguna indisposición, un poco de dolor, un poco de alteraciones. ¿Inflamación? Puede ser que no. Puede ser que no presente ninguna inflamación. Por lo tanto, alguna duda, alguna inquietud, asista al control para que veamos si es necesario hacer una
uno u otro examen específico y además del examen físico como tal que nos puede ayudar en cierta forma. Pero hay casos, por ejemplo, que una cápsula está asociada no a ruptura, sino simplemente a una reacción del cuerpo. Pero a veces sí puede ser que sea uno de los síntomas de que esa prótesis tiene problemas, ya perdió un poco su estabilidad y hay extravasación de la silicona, por así decirlo. Ok, entonces esas son como complicaciones que pueden llegar posterior con el tiempo, principalmente después de varios años, y complicaciones que se puedan presentar reciente a la cirugía, a los días de operado, ¿cuáles podrían ser y cómo se pueden resolver? Existen complicaciones mínimas a complicaciones de pronto un poco mayores. Por eso cuando el paciente va a realizar una cirugía se le explica cuáles son las posibles complicaciones. Son muy pocas, son mínimas, pero puede pasar que de pronto el paciente se opere, haga un esfuerzo después de la cirugía que no debería, hizo un hematoma. Entonces en ese caso hay que volver a llevar a la paciente a sala de cirugía, drenar el hematoma y eso es todo. Puede existir algo que se llama seroma, que es una reacción también del cuerpo, donde empieza a botar un poquito de agua a sangre. Todo esto es muy poco común, pero pueden ser cosas que pueden presentarse. Existe la posibilidad de que el paciente no se haya cuidado bien, haya asistido a lugares inadecuados, le hayan pegado una infección, por así decir. Esa es otra de las complicaciones, una infección después de la cirugía. Pero todas esas son complicaciones que son muy contadas, es muy raro, pero como estamos hablando de todo lo que puede pasar, pues es bueno que todos sepan que por eso hay que cuidarse, por eso hay que asistir a los controles, por eso hay que seguir todas las recomendaciones para que esto, pues, no se presente. Doctor, ¿y cuáles son esas recomendaciones? Por ejemplo, a ver, de las que yo más o menos me acuerdo y usted me complementa. Manejar después de una cirugía de senos, ¿después de cuánto tiempo yo puedo manejar carro o moto, lo que tengan? Yo siempre digo, depende primero el auto, si es un carro, si es automático. Son cosas como esas, ¿no? Que tienen más o menos esfuerzo. Yo diría que idealmente por lo menos 15 a 20 días deben pasar para que pueda hacer ese tipo de actividades. Y si es moto, yo preferiría que un poco más. Acuérdense que la persona en la moto desafortunadamente es la carrocería, está muy expuesta. Entonces, por ese tipo de cosas. ¿Subir las manos al cuánto tiempo? Como No. poderme vestir y subir las manos para la blusa, el vestido. Yo digo que después de los 15 días se pueden hacer todos esos movimientos, inclusive a veces un poco antes, dependiendo también de cómo reaccione cada paciente. Hay pacientes que se recuperan mucho más rápido, son más ágiles, están más activos, además influyen porque siguen todas las recomendaciones, entonces esos pacientes definitivamente se recuperan más rápido. Cocinar, pues por el tema del calor, la estufa, los puntos. Yo sí digo, si hay alguien que le pueda ayudar en ese primer mes, pues mejor. Porque pues no es bueno que una persona esté operada y esté todos los días al lado del fogón. Además se hace fuerza, qué sé yo, la olla, el agua. Sí. ¿Fuerza al cuánto tiempo? Fuerza leve, ¿no? Sí, por ejemplo, a veces me dicen, libres. doctor, yo trabajo en escritorio, ¿no? A los 5 días ya puede hacer su trabajo de escritorio porque es que está haciendo computador, esto, lo otro, no hay problema. No, que es que a mí me toca coger cajas de cierto peso y llevarlas a una estructura un poco alta. Bueno, eso sí ya debemos esperar muchos más días. Claro, porque hay que cuidar la sutura. Exacto, exacto. Y yo ya me operé, acabo de salir de la cirugía, el dolor es mucho, es poquito, me pongo bomba de analgesia, no me pongo... Algo que se llama el dolor está dado por cómo es cada paciente. El umbral que tiene cada uno. Exactamente, el umbral del dolor. Pacientes que le hacen así, ¡pum!, ya les sale un morado, ya les duele. Y hay pacientes que son muy fuertes. Hay una cosa que se llama fragilidad vascular también. Cualquier toque ya produce un hematoma. Pero en general, estas pacientes que sabemos y el mismo paciente en la historia clínica, cuando hacemos la entrevista, que es muy importante, donde preguntamos todo este tipo de cosas, una es usted cómo es para el dolor. No, que yo soy una floja, que yo no sé qué. Bueno, entonces, en este caso, la recomendación es una bomba de infusión de dolor. Cuando yo estoy terminando la cirugía, el anestesiólogo simplemente va a conectar esa bomba que va a funcionar por 4 a 5 días. Todo el tiempo, noche y día, va a estar saliendo la analgesia, todo esto, de tal forma que
como digo yo, la paciente está fresca como una lechuga. Eso Ya me está más reemplaza cualquier tranquila. medicamento oral. Sí, sí, Ok. definitivamente es muy cómodo por De eso. analgesia, ¿no? No de antibióticos. Si Sí, mandan antibióticos, eso sería otro tema. sí, exactamente, eso ya es diferente. Ya es diferente, ok. Y estas cirugías de prótesis de senos, unas se las practican por gusto, porque quieren verse con los senos de un tamaño en específico, pero hay otras mujeres que se las practican por una necesidad derivada de una cirugía por un tumor benigno o maligno. ¿Estas cirugías también pueden ir con prótesis de seno o esto solamente es con partes del cuerpo, el colgajo, el tejido o va con prótesis también? También, se puede de las dos formas. Simplemente cada paciente es diferente, hay que hacer un muy buen estudio y un muy buen análisis, porque si hay pacientes que tienen tumores, fueron tratados, realmente les hicieron una resección completa, está a veces en algunos lugares del mundo donde ciertos pacientes que son hijas de mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, a mí me hicieron unos exámenes y genéticamente dice la paciente, yo tengo la probabilidad, hay pacientes que hoy en día hacen una cirugía curiosa, le hacen una resección completa de la glándula mamaria y le colocan prótesis en los dos lados. Personas inclusive famosas que ya sabemos que hicieron esta cirugía por seguridad, simplemente por precaución, porque el cáncer mamario tiene la característica que ese sí es muy genético. Doc, a ver, está usted hablando de la recesión de la glándula mamaria y a mí me surge la pregunta de qué pasa con las prótesis de senos si una mujer va a amamantar. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Le sale, no le sale leche? ¿Se pierde o no se pierde la sensibilidad? Que también es una duda frecuente de las mujeres cuando se van a operar. ¿O esto no pasa? Y estos son mitos y vamos a desmentir mitos. Sí, por ejemplo, ese es un mito. Si yo voy a quedar en embarazo, ¿puedo ponerme unas prótesis? Claro. ¿Puedo amamantar? Claro. Yo tengo pacientes que múltiples veces se han hecho cirugías, han tenido hijos, han amamantado y han hecho inclusive cualquier deporte, hasta deportes extremos, paracaidismo, deportes bajo el agua y no tienen ningún problema que tengan las prótesis. Obviamente, hay otra pregunta, la que estábamos diciendo cuanto a sensibilidad. La sensibilidad inclusive puede estar aumentada los primeros días después de la cirugía, o sea, hay una hipersensibilidad del área. Pero no se puede decir o no se puede caracterizar que es que, si yo me hago una cirugía de prótesis, voy a perder la sensibilidad. Las mujeres no se harían la cirugía. No hay una característica ligada al respecto. Puede ser que hay algunos aspectos que son psicológicos. Alguna persona se tensiona mucho, puede tener, pero no hay nada. Si la técnica es adecuada, eso no es como una posibilidad real. Okay. Ahora, bueno, hemos hablado de ponernos prótesis, ¿cierto? Por razones estéticas, por razones médicas, pero hay una tendencia fuerte en los últimos años y es la explantación de esas prótesis que ya las mujeres tenían, algunas por salud, otras por prevención y otras porque se volvió una tendencia. Y dicen, no, ahora se usa sin nada y yo ya no quiero tener prótesis. ¿Qué tan asociado está esto realmente al síndrome de Asia? ¿O no tenemos una evidencia tan clara, pero es un por si acaso? ¿Sigue siendo un mito o no? Bueno, los estudios al respecto se siguen realizando en el mundo. No están completamente claros para yo sacar unas conclusiones y decir, vea, sí, demuestra esto, esto, esto y esto. O sea, eso no está claro. Evidentemente, cuando somos científicos, los médicos, mis colegas que se dedican a la parte investigativa, no pueden hablar con cualquier cosa que alguien dijo, porque eso no es científico. Los científicos son las pruebas y las estadísticas de múltiples casos de pacientes que se han hecho cirugía de prótesis y cómo reaccionan. Lo que sí sabemos es que hay alguna parte del sistema inmunológico que puede estar comprometido. Entonces, cuando hay pacientes que definitivamente cuentan o tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes, ese tipo de pacientes definitivamente no es el ideal para que se coloque una prótesis, pero es por una característica muy particular. Las otras pacientes pueden colocarlo sin ningún problema. ¿Pueden algún día llegar a tener alguna complicación? Sí, es posible, las que hemos hablado, puede ser, pero no es una realidad. Que es que si hay una tendencia, que es que yo me las quiero quitar, pues quíteselas, no hay problema.
podemos hacer cirugías y todo el tiempo hago cirugías donde estoy poniendo, donde estoy cambiando y donde estoy retirando. ¿Por qué las de retirar? Por ejemplo, hay pacientes que llegan a mi consultorio y dicen, doctor, yo ya tengo 64 años, ya estuve toda mi vida muy bien, entonces tal cosa, yo ahora en realidad yo ya no quiero tener las prótesis porque sé que hay que volverlas a cambiar, tengo ya 64, 65 años, bueno, entonces se pueden retirar. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Retirar y ya? Sí. ¿Qué pasa cuando se retiran y ya? Porque va a quedar el espacio vacío. Se pueden retirar y hacer una cirugía, sí se puede. ¿Hay tejidos? Esa es la palabra. ¿Hay tejidos? ¿Hay con qué hacer una reconstrucción mamaria? Porque hay pacientes que no tienen nada. Si no tienen nada, pues lo ideal es que dejen para lo último la posibilidad de retirárselas si tienen una vida, pues por así decir, una vida de pareja, qué sé yo, lo que es natural y lo que es normal. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, pero pues yo tengo 60 años, pero yo tengo mi vida absolutamente normal, tengo mi esposo y ¿cómo me la voy a quitar? Yo no quiero. Entonces hay pacientes que por el contrario dicen, yo quiero, listo, se las quita. ¿Se puede hacer reconstrucción? Se puede. ¿De qué depende el tamaño que quede en una reconstrucción? De los tejidos que queden. Yo retiro las prótesis, hay pacientes que tienen muy buena cantidad de tejido, yo puedo hacer otra vez una reconstrucción mamaria con lo que quedó, ya no hay prótesis, la forma puede que no quede completamente simétrica, porque es que estamos partiendo de una reconstrucción. No tenemos ya la prótesis que nos dice esta tiene tantos centímetros y esta tiene tantos. No, simplemente es lo que hay allí. Con esos tejidos tenemos que hacer una reconstrucción. Obviamente no van a quedar tan lindos, pero sí quedan muy bien. Hay pacientes que quedan muy felices y quedan muy lindos también, dependiendo de la cantidad de tejidos. Pero es muy importante que tengan en cuenta, ¿y qué hago si yo no tengo tejidos? O sea, la paciente que me quite las prótesis y no tengo nada, pues tiene que acostumbrarse a eso, a no tener nada, porque pues no hay tejidos. Pero es evidente que le damos gusto a todas las pacientes. Lo que la paciente quiera, si es posible, claro que lo hacemos y de forma muy profesional. Doctor, mencionaba usted sobre la simetría y los tejidos de base que ya tenemos. Hay mujeres que aún no se han hecho una cirugía plástica con colocación de implantes, pero que de base, todos decimos como que todos tenemos una mano más larga que la otra, un pie un poquito más largo, un seno más grande que el otro. ¿Cómo se minimiza eso si se puede con las prótesis? Se coloca una prótesis más grande, ustedes lo miden en quirófano, le miran la simetría, ¿eso se puede lograr? Todo eso se puede porque hay casos en pacientes que del punto de partida ya es muy grande la diferencia. O sea, eso es una asimetría mayor. Entonces hay pacientes que aquí tienen una copa aquí y aquí tienen una copa así. O sea, la diferencia es mucha. En ese caso es evidente que tenemos que colocar diferentes tamaños de prótesis para equilibrar al máximo. Perfectamente simétricos no existen ni las manos. Como tú decías, hay asimetrías en el cuerpo. Se pueden corregir, mermar, disminuir utilizando diferentes tamaños. También cuando se hacen cirugías, y yo hago una mamopexia reductora, una paciente que tiene los senos muy grandes, puede hacer que un seno sea mucho más grande que el otro. Entonces, de ese seno hay que retirar más tejidos. Para Todo lograr eso que se quede utiliza. más... Equilibrar al máximo posible. Esto me lleva a cirugías que se practican a veces los hombres, que se hacen cirugía para los pectorales. ¿Es una prótesis similar a la prótesis mamaria o cómo funciona esta cirugía de pectorales para los hombres? Es muy diferente. ¿No es con prótesis? Es con prótesis y sí se puede hacer una prótesis, se llaman prótesis pectorales. Ah, ok. Pero la fisonomía, o sea, la forma de las prótesis es Distinta. completamente diferente. Sí, no quedarían Las contentos. formas son diferentes, la cirugía es diferente, así como existen, ya que hablas de hombres, las prótesis pectorales, las prótesis de pantorrilla, en fin, muchas prótesis que se pueden utilizar que están dadas dependiendo de lo que cada paciente necesita. Pero usted mencionó las prótesis de pantorrilla y ya que estamos hablando de prótesis en general, hay una cirugía que creo que pocas personas conocen, pero muchas pueden querer. Y es esta cirugía que se hace para engrosar las pantorrillas. ¿Esto funciona con grasa, con prótesis, las dos? Sí. ¿O para hombres y para mujeres o solo uno de los dos sexos es candidato? Hombres y mujeres. Lo que sucede es que hay
pacientes que tienen desarrollo de la pierna, la parte del muslo muy bien, pero la pantorrilla es muy, muy pequeña. O sea, el músculo en la pantorrilla es pequeño, se desarrolla muy poco, así se trabaje, así es difícil. No siempre, hay personas que tienen muy poca cantidad de músculo en la región de la pantorrilla. Para eso se han desarrollado las prótesis que están específicamente para la pantorrilla, se colocan por la región poplitea. La región poplitea es la parte que queda en la rodilla por la parte de atrás. Cuando doblamos la pierna y se nos forma un pliegue acá atrás, allí en ese plieguecito, por allí es por donde yo abro para hacer una disección, donde voy a encontrar primero la grasita, después voy a encontrar la parte que cubre el músculo de la pantorrilla. Esa fascia se abre con un disceptor especial, voy a crear el camino por donde va a ser introducida la prótesis, se llega hasta la parte inferior y ahí ya tengo el espacio, tengo los tamaños, ahí decido cuál es la que voy a colocar y después se cierra todo y esa es una cirugía de prótesis de pantorrilla. Es una prótesis en material, en textura y en el contenido interno similar a la de los senos. Exactamente, es muy similar. Las formas obviamente completamente diferentes, pero es el mismo, los mismos materiales, es la misma silicona. A propósito de cuando hablamos de silicona, no es lo mismo las prótesis que yo colocaba hace 18 años a las que se colocan hoy en día, hablando de todos los tipos de prótesis. El material es diferente, la silicona es diferente. Si yo cortaba una prótesis de esas de hace 20 años, toda la silicona se iba desparramando, por así decir, como si fuera una gelatina y podía migrar mucho. Hoy en día las prótesis están hechas para que esa silicona sea más compacta en el sentido de que esas moléculas se atraigan y si se rompe, pues queden más juntas. Como encapsuladita. Para que haya menos posibilidad de que esa silicona se desplace. Se puede desplazar. Por lo tanto, cuando una prótesis está rota, hay que cambiarla. Hay que cambiarla. ¿Y cuánto tiempo después hay que cambiarla? Que era otra cosa que nos quedó pendiente decir. Una ruptura de prótesis puede no producir ningún síntoma, pero ¿qué pasa por dentro en el cuerpo? Porque esa silicona ya está siendo expuesta a los tejidos humanos. Tan es así que hay cambios de color. Cuando uno retira esas prótesis que están rotas, esto ya está como amarillo, caramelos, son unos colores muy diferentes a cuando la prótesis estaba nueva. Entonces, hay que cambiarla y definitivamente es muy importante tener en cuenta que se hace un lavado de toda la cavidad, pero esta prótesis moderna hace que sea menos posible que parte de esas siliconas se vayan a quedar por otros lados. Pero, ¿qué pasa si no se cambian? Y pasa el tiempo, pasa el tiempo. No sabemos cuánto le puede afectar a cada paciente o si parte de esa silicona sí pueda migrar a otra parte y ya no se pueda retirar. Por lo tanto, si tienes una prótesis rota, hay que cambiarla. Entre antes, mejor. Bueno, yo creo que nos ha quedado muy claro. No sé si tienen unas recomendaciones especiales para las pacientes, dónde contactarlo, si están interesadas en cirugía de senos o cualquier otro procedimiento. Bueno, lo más importante es que siempre se haga de forma profesional. Nosotros aquí en la clínica Corpus y Rostrum, pues tenemos todos los equipos, las salas de cirugía cuentan con todo, se llevan unos protocolos de seguridad, o sea, eso es lo importante y tiene que ser que el cirujano sea cirujano plástico, preferiblemente, obviamente, que sea de la Sociedad Colombiana de Cirujanos Plásticos, como lo soy yo, y de otras sociedades que además somos miembros, además que la clínica esté certificada. Nosotros aquí tenemos todas las certificaciones, inclusive ahora último, tenemos una nueva certificación que es para los pacientes que vienen del exterior para que tengan más confianza de que aquí se cumplen todos los procesos. Y por último, que el médico tenga experiencia. Todo eso es junto. Entonces, en mi caso, se contacta conmigo, doctor David Yanguas, y estaré atento a sus requisitos y recomendaciones. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por ser parte de esta institución desde hace más de 15 años. Encantados de tener que nos siga acompañando mucho tiempo más.
Muy bien. A ustedes gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas, dudas, si quieren saber acerca de un tema en específico, déjenoslo saber. Y también si quieren ver a alguno de nuestros expertos, por favor, comenten.